Señoras y señores, Harry Potter, Scooby-Doo y Batman tienen nuevo dueño, pero no fue una compra amistosa. ¿Qué pasó entre Netflix, Paramount y Warner Bros? Porque se dio como un culebrón para ver quién se quedaba con uno de los estudios más importantes de Hollywood. Netflix anunció que tenía todo acordado y de golpe Paramount apareció poniendo mucha más plata y lo dejó sin nada. Así que vamos a repasar cómo es que se dio la cronología de la guerra por comprar Warner Bros. Y quiero que hagamos doble clic en varios puntos o preguntas que me surgen. ¿Por qué Warner está a la venta? Digo, es uno de los gigantes del mundo del cine y la televisión, no es un jugador más. ¿Qué consecuencias puede tener esta operación, tanto para el negocio del entretenimiento como para nosotros, los consumidores de a pie? ¿Y quién es la familia de millonarios que está detrás de Paramount? Porque dicen que tienen vínculos con Donald Trump, con los petrodólares de Medio Oriente, en fin, hoy hay mucho para analizar, así que arranquemos. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de la compra de Warner Bros. ¡Vamos! El mundo del cine viene muy convulsionado por toda esta telenovela, más que nada por las implicancias que puede tener una operación tan grande. Sectores que dicen que esto va a terminar de sepultar al negocio de las salas de cine, otros que aseguran que va a haber miles de despidos en Hollywood, y algunas voces que ponen la lupa sobre los efectos políticos que puede llegar a tener si se lleva a cabo. Ahora bien, quizás vos te estás desayunando con esto, no tenés idea qué pasó, así que hagamos un breve resumen. El 5 de diciembre de 2025, Netflix anunció que había acordado la compra de una parte de Warner Bros. Discovery. La plataforma se iba a quedar con sus estudios de tele, de cine, HBO y HBO Max. Sin embargo, a fines de febrero, Warner cambió de opinión porque apareció otra oferta de Paramount mucho más tentadora y por toda la compañía. Así que dijo Netflix, muchas gracias, pero si no podés igualar esto, bueno, me vas a tener que entender. O sea, algo que parecía firmado y finiquitado se cortó. Incluso Netflix borró el posteo en el que daba por cerrada la operación. En el medio pasaron un montón de cosas, personajes, denuncias, de todo. Por eso me resulta interesante ir en el paso a paso de qué pasó y por qué terminó como terminó. Lo importante acá son los tres actores principales de esta telenovela. De un lado está Netflix, la principal plataforma de streaming con más de 300 millones de suscriptores en el mundo, que la verdad sorprendió con esta oferta porque nunca había hecho una compra tan grande. Pero algo está cambiando en la estrategia y en la cúpula directiva de la compañía. Del otro está Paramount, una empresa muy importante de televisión que hace poco cambió de dueños. Y la nueva conducción tiene una larga historia de compras hostiles y algunos vínculos medio dudosos. Y en el medio Warner Bros., un histórico de la producción que venía en caída, producto de varias malas decisiones de negocio. Más allá de esto, algo tiene que tener para que dos potencias se estén peleando por comprarla. Pero para eso tenemos que entender por qué estaba a la venta. La empresa tiene una larga historia en el negocio. Empezó en la década del 20 con los hermanos Warner, que tuvieron salas de cines y armaron su propia productora. El tema es que a partir de los 90 y los 2000 tuvo como un raíz de compras y decisiones de negocio que no salieron del todo bien. En el 89 compró la revista Time, después en el 96 se quedó con Turner y así sumó TNT, Cartoon Network, CNN, entre otros. Más tarde en el 2000 se fusionó con AOL, pero fue un fracaso y la separaron en 2009, lo mismo con la revista Time en 2013. Al poco tiempo la compañía volvió a cambiar de manos en una apuesta que salió bastante mal. En 2018 Warner Media fue adquirida por AT&T, una de las principales empresas de telecomunicaciones del mundo. Su idea era apoyarse en los contenidos de Warner para sumar suscriptores a su negocio de banda ancha. El tema es que sus rivales como T-Mobile y Verizon lograron los mismos resultados sin gastar miles de millones de dólares. En vez de comprar una plataforma, hicieron alianzas, por ejemplo con Netflix, y esa plata la usaron para invertir en desplegar 5G. Así que AT&T se dio cuenta que lo mejor era separar a Warner de su estructura. De esa manera se sacaba de encima toda la deuda asociada a Warner, le daba el acceso a créditos para poder invertir en 5G. En 2022 Warner se fusionó con Discovery y la nueva empresa Warner Bros. Discovery quedó con una deuda acumulada de 55.000 millones
millones de dólares. Ese collar de sandías de deuda lo llevó a pasar la escoba. Hubo despidos, recortes de gastos, cancelaron un montón de proyectos. La cabeza de esta nueva compañía era David Zaslav, que en un momento se convirtió en el hombre más odiado de Hollywood. ¿Por qué? Bueno, nada más y nada menos que por el llamado Proyecto Popcorn. En pandemia, Warner decidió hacer estrenos simultáneos de sus películas. Al mismo tiempo que la pasaban en los cines, vos la podías ver en su plataforma, HBO Max o HBO Plus o no sé, como sea que se llamara en ese momento. Eso no cayó nada bien en la industria y se ganaron el odio de actores, directores, etc. Cuestión que Warner tenía deudas y un gran problema. La competencia entre las plataformas de streaming era cada vez más picante y eso afectaba su negocio de televisión. Porque la gente ve Netflix, ve YouTube, ve Amazon y consume cada vez menos televisión de cable. A su favor, también para decir algo bueno, Warner tenía activos muy interesantes. Era dueño de estudios de cine y televisión con su histórico complejo de filmación en Burbank, California. Manejaba HBO, uno de los canales más prestigiosos en cuanto a series. Tenía también una amplia gama de señales como CNN en noticias, Cartoon Network en infantiles, sumado a sus otros canales, TNT, Animal Planet, los Discovery. Además tiene varios negocios por fuera de la tele y el cine. Por ejemplo, la tiquetera Fandango o los estudios de videojuegos NetherRealm, responsable de Mortal Kombat, o Rocksteady, que hace toda la serie de juegos de Batman. Pero su gran activo, la joya de la corona, es su vasta biblioteca de personajes, franquicias y coso. Desde Harry Potter, Scooby-Doo, los superhéroes de DC como Batman y Superman, los Looney Tunes, en fin. Así que sí, quizás era una empresa que venía medio tambaleando, pero hey, che, no me den por muerto todavía. Por eso, en junio de 2025 anunció que tenía la intención de dividir sus negocios. Por un lado quedaría Warner Bros. Con los estudios de cine y TV, HBO y las plataformas de streaming, y por el otro Discovery Global, con los canales de cable que eran medio el lastre. La empresa dijo que estaba en una etapa de revisión de alternativas estratégicas para maximizar el valor de los accionistas, que en lenguaje de Wall Street quiere decir estoy en venta, dale, no sean tímidos, vengan, hagan sus ofertas. El primero en mover su ficha fue Paramount, que hizo una oferta y fue rechazada. En verdad no hizo una, hizo 3 y todas tuvieron la misma respuesta: no. Entonces en octubre apareció Netflix y dijo, hey, ojo, creo que a mí también me interesa esto. Zaslav se reunió con Ted Sarandos, uno de los dos CEOs de la plataforma de la N roja, y ahí hubo un cambio. Warner se dio cuenta que podía conseguir mucha, pero mucha más plata si abría el juego. A fines de octubre de 2025, Warner Bros. Convocó a una especie de subasta. Todos los interesados podían presentar su oferta para comprar toda o una parte de la compañía. Cuestión que en diciembre se presentaron 3 interesados en la primera ronda. Uno fue Comcast, los dueños de NBC Universal, que de movida quedaron descartados porque su oferta fue muy baja. La pelea entonces quedó entre dos: Paramount, que ofreció 108 mil millones de dólares por todo, y Netflix, que propuso 72 mil millones de dólares solo por los estudios y el stream. Acá es donde Warner empezó a mirar con buenos ojos a Netflix como candidato. Decía que a la oferta de Paramount le faltaban garantías y puso un manto de dudas porque parece que buena parte de la plata iba a venir de fondos de Medio Oriente, en particular vinculados a las familias reales de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. En cambio, Paramount decía que Warner buscaba excusas para favorecer a Netflix. Sus abogados los acusaron de embarcarse en un proceso miope con un desenlace predeterminado que favorecía a un solo interesado. Al final, como les dije, el 5 de diciembre de 2025 se anunció un acuerdo. Netflix compraba una parte de Warner por 72 mil millones de dólares, que sumado a la deuda daba un monto de más de 82 mil millones. La noticia se vivió casi como un drama. Saltaron algunos a decir que esto iba a terminar de matar a las salas de cine, que era lo peor que le podría haber pasado a la industria, pero lo más llamativo para mí era ese cambio en la estrategia de Netflix. ¿Por qué comprar un estudio y gastar toda esa plata si nunca lo había hecho? Bueno, la plataforma venía atravesando cambios, sobre todo en su liderazgo. En julio de 2020, Reed Hastings, el cofundador e histórico CEO de Netflix, promovió
promovió como co-CEO a Ted Sarandos, que venía siendo un personaje clave. Sarandos entró en 2000 y ocupaba el rol de director de contenidos, o sea, estaba a cargo de la programación y lidiaba mano a mano con la pata de entretenimiento. Y en enero de 2023, Hastings se retiró definitivamente, dejando a Sarandos y Greg Peters como codirectores de toda la operación. O sea, hay una nueva cúpula en la plataforma que igual nunca se caracterizó por hacer compras grandilocuentes o muy caras. Desde 2017 Netflix hizo varias adquisiciones, aunque por fuera del lado de la producción. Compró empresas de efectos especiales, de tecnología, inteligencia artificial, algún estudio de animación, pero no mucho más que eso. Estoy hablando de operaciones que no superan los 700 millones de dólares. Esta era de 72.000 millones de dólares, una diferencia enorme. ¿Y qué consecuencias podía tener esta fusión Netflix-Warner? La primera y la más directa era la participación de mercado en el negocio de los contenidos. Entre sus clientes y los de HBO Max iban a tener más de 400 millones de suscriptores. Eso le iba a permitir acercarse a YouTube, que es el líder del contenido en las pantallas estadounidenses. Pero las voces en contra creían que esto podía afectar directamente el bolsillo de la gente. Al controlar tanto catálogo, Netflix iba a poder subir los precios de la suscripción. Sumado al tema del estreno de los cines, ¿iba acaso a morir esa ventana de las salas al tener tantas franquicias? Bueno, todas esas dudas quedaron en un segundo plano, porque Paramount no se quedó de brazos cruzados y dijo, esta la gano o la gano. Tras el anuncio de Netflix, Paramount lanzó una oferta hostil por Warner de 108.000 millones de dólares, todo cash, billete sobre billete. ¿Qué significa una oferta hostil? No quiere decir que se van a ir a las trompadas, o bueno, en verdad un poco sí. Se llama hostil cuando un grupo inversor intenta comprar una empresa sin el aval del directorio, entonces medio que van por atrás tratando de convencer a los accionistas de que les vendan a ellos. Ahora bien, nosotros ya sabemos cómo terminó esto, pero ¿por qué tanta insistencia de Paramount? ¿Qué pasaba que estaba tan obsesionado por Warner? Acá se pone bastante divertido el asunto y para eso tenemos que ir un poquito más atrás. Paramount venía con sus propios problemas de deuda y caída en el negocio. Los dueños del conocido estudio Paramount Pictures también tienen su portafolio de canales, entre ellos CBS, MTV, Nickelodeon como los más populares. Pero bueno, venían desprendiéndose de otros, como fue el caso de Telefe, que lo vimos en este video y conté un poco de la situación en la que estaba, así que recomiendo que lo vean. Cuestión que en 2024 Paramount fue adquirido por Skydance, que es la empresa de entretenimiento de la familia Ellison, y ellos son los que encararon esta guerra de ofertas por Warner. Y no estoy hablando de una familia con plata cualquiera, no, ellos son otra categoría. David Ellison, el fundador de Skydance, nació en 1983. Es el primogénito del magnate Larry Ellison, que amasó su fortuna como cofundador de Oracle y hoy es uno de los hombres más ricos del mundo. Larry Ellison es conocido en el mundo de los negocios por haber protagonizado varios procesos de compra hostil en los 90 y 2000, dato no menor. Sin embargo, David durante su infancia tuvo una relación fría con su padre. En cambio, su madre le inculcó un amor por las películas que lo llevó a querer estudiar cine en la Universidad del Sur de California. Con su padre recién empezó a congeniar a los 13 años, cuando le hizo un regalo muy particular. Larry le compró un avión de acrobacias y pilotando se volvieron más unidos. Por eso la empresa se llama Skydance, que es como se le dice en inglés a las piruetas en el aire. El tema es que David en 2006 decidió dejar la universidad porque quería hacer su propia película. Él no solo financió, sino que también actuó en Flyboys, un largometraje lleno de efectos especiales sobre un grupo de pilotos en la Primera Guerra Mundial. Actuaban James Franco, Jean Reno y miren, ahí está David Ellison. La película fue un fracaso, la mataron en la crítica y en la taquilla, bueno, olvídate. Pero David siguió y dejó la actuación para ser solo empresario. Skydance en 2010 levantó 250 millones de dólares para asociarse con Paramount Pictures para producir películas. Sí, buena parte de esos 250 palos los puso papá, pero bueno, qué sé yo. Ahí metieron su primer éxito con True Grit de los hermanos Coen. Después hicieron Misión Imposible, Protocolo Fantasma, varias de Star Trek, Guerra Mundial Z. Entonces Skydance empezó a ganar terreno como social
diferencia de otras grandes productoras. A su vez entró a producir series y películas para plataformas como Netflix, Amazon Studios. David Ellison no solo tenía la billetera de su padre, sino toda su red de contactos. Para que se den una idea, uno de sus mentores fue Steve Jobs, que era muy amigo de Larry Ellison. Así fue que Skydance se convirtió en un jugador consolidado, de mucho menor tamaño que las otras productoras, pero consolidado al fin. Los principales accionistas de la compañía son la familia Ellison, por supuesto, el fondo Redbird, que es accionista del Milan de Italia y del equipo Alpine de Fórmula 1, y un porcentaje pertenece a Tencent, una empresa china de tecnología. El tema es que cuando ellos compran Paramount se movió el avispero de la industria principalmente por los vínculos políticos de esta familia. Ya de movida pasó algo, porque para que se apruebe la operación de Paramount tuvieron que hacer un acuerdo con Donald Trump. El presidente había denunciado a la compañía porque aseguraba que en el programa 60 Minutes de CBS habían editado una entrevista a Kamala Harris, la candidata demócrata, y que eso había influido en la elección. Le pagaron 16 millones de dólares a Trump y con eso consiguieron luz verde de la FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones. Aparte, Skydance se comprometió a que su programación iba a ser libre de sesgo y dio de baja también todos los programas de diversidad. Los críticos decían que esto atentaba contra la libertad de prensa y los que estaban a favor decían: al fin vamos a tener un periodismo objetivo y en base a datos, factos. En verdad, el meollo de la cuestión era el vínculo entre Larry Ellison y Donald Trump. Si bien nunca colaboró en su campaña, sí se volvieron más cercanos en el último tiempo, sobre todo por su relación con Israel, de acuerdo a varios medios. Según un artículo de New York Times, Ellison es muy amigo de Benjamin Netanyahu. Incluso David Ellison dice que lo considera como un tío. Para mostrar el vínculo Ellison-Trump, el presidente autorizó a Oracle, la empresa del magnate, a que compre una parte de TikTok en los Estados Unidos, una pelea que venía teniendo hace rato. Nos fuimos un poco de tema. Volvamos a la batalla del título del video. Cuando Warner anunció que estaba en venta, David Ellison se reunió con David Zaslav, el odiado de Hollywood que nombramos antes. Y cuando rechazaron la oferta, Ellison usó la carta de el papi. Le dijo a Zaslav: reunite con mi papá, así te cuenta mejor la propuesta, pero así y todo dijeron que no. Al principio la rechazaban principalmente por dos motivos. El primero era la estructura de la oferta. Era una parte cash y la otra en acciones de Paramount, que podían fluctuar en el tiempo. La segunda razón era quiénes integraban ese consorcio que iba a poner la plata. Warner creía que Larry Ellison, el magnate, no estaba full comprometido, sino que la mayor parte iba a venir de otro lado, y tenían razón. Iban a poner guita a los fondos de Qatar, de Abu Dhabi, de Arabia Saudita, y otro de los que financiaba la operación era el fondo de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump. Acá lo que ya sabemos: rechazaron, abrieron el juego, subasta de ofertas y Netflix se lo quedó. Ahí, en diciembre de 2025, es donde la guerra se pone hostil. Si bien Donald Trump dijo que no se iba a meter en el asunto, hizo su aporte, porque criticó a Netflix por tener a Susan Rice en su directorio, una persona muy crítica de su presidencia, y les dijo que si no la sacaban iban a tener consecuencias. Mientras tanto, los Ellison presentaron una demanda para conocer los detalles del acuerdo con Netflix. Por su parte, Zaslav y el directorio de Warner declaraban que la oferta de Paramount no era sostenible porque implicaba una deuda gigantesca, y le pidieron a sus accionistas que rechacen todo tipo de propuesta de ellos. Siempre las cosas parecen muy determinantes hasta que aparece una oferta que te hace cambiar de opinión, ¿no? Como dicen, todos tienen su precio. En febrero de 2026, Paramount hizo su oferta final y fue la siguiente. Ponía 118 mil millones cash por la empresa completa, se hacía cargo de los 2.800 millones para cancelar el acuerdo con Netflix y además proponía un ticking fee. Se comprometía a pagar más de 600 millones más por cada trimestre que la operación tardara en cerrarse. Bueno, che, yo siempre quise cerrar con vos, venga ese abrazo, don Ellison. Warner les dio unos días a Netflix para igualar o superar esa oferta, pero no hubo caso. Ted Sarandos aseguró
aseguró que con esos números el acuerdo ya no era financieramente atractivo. Netflix dijo que la compra de Warner siempre fue algo que querían hacer al precio justo y no algo que tenían que hacer a cualquier precio. Con esta fusión de golpe surgió un titán del negocio del entretenimiento. Una empresa que junta los estudios Warner Bros. Y Paramount Pictures, canales como CNN, CBS, Nickelodeon, MTV, Cartoon Network, las plataformas Paramount Plus, Pluto TV, HBO Max y la joya de las series que todos aman, HBO. Ya vimos que el acuerdo con Netflix traía varias potenciales consecuencias para el negocio, pero este no se quedaba atrás. Punto 1. Los posibles despidos y cierres de unidades de negocio. Como en toda fusión, hay solapamientos de puestos, de roles, de equipos. Y lo mismo pasó cuando Disney compró Fox o cuando Warner se fusionó con Discovery. Más allá de eso, en California están bastante preocupados con esto. La empresa tiene dos megalotes, el de Warner en Burbank y el de Paramount en Melrose Avenue. ¿Qué onda? ¿Va a vender alguno o se va a bancar los costos de los dos? Skydance ya avisó que va a hacer un recorte de gastos de $6.000 millones en los próximos 3 años. Dice que no todos van a ser despidos, aunque tampoco hay que descartarlo. Por ahora solo anunciaron que van a juntar sus dos plataformas de streaming, Paramount Plus y HBO Max. Igual el share que tienen es chico, porque entre los dos tienen un 2% de las pantallas en los Estados Unidos, según Nielsen. El punto 2 tiene que ver con las posibles incidencias que pueden tener los vínculos políticos de los Ellison en sus canales. Ya en su momento hubo mucha polémica cuando dieron de baja en CBS el programa de Stephen Colbert, un conductor muy crítico de Trump. Entonces, ¿cómo puede influir esto en la cobertura de, por ejemplo, CNN? Según New York Times, Larry Ellison le aseguró al presidente que iba a girar a sus canales de noticias hacia un ala más conservadora. Y el otro tema son los fondos árabes. ¿Van a poner plata o no? Del lado de los Ellison no lo confirman ni lo niegan, así que incertidumbre total. Punto 3. El peso que va a tener esta nueva empresa en el negocio de los contenidos. Entre los dos suman 200 millones de suscriptores en streaming. Están lejos, pero acercándose a los más de 320 millones de Netflix. Más contenidos en menos manos. ¿Eso puede impactar en el precio final? En cine es otra historia, porque el peso pesado de los dos es Warner. En 2025 concentró un 21% de la taquilla, mientras que Paramount tuvo un 6%. Ya salió el sindicato de guionistas a criticar la posible fusión y varios actores y directores también se mostraron en contra porque dicen que puede afectar su trabajo. Ellos dicen que el volumen de producciones no va a cambiar, que quieren hacer unas 30 películas por año. Pero el punto 4 es quizás el más complejo de todos y es el de la deuda. Parte de la operación, unos $54.000 millones, lo financian un grupo de bancos, entre ellos el Bank of America, el Citibank y Apollo Global Management. Con esto, sumado a la que ya tenía Warner, es un total de deuda de más de $79.000 millones. Algunas agencias de calificación como Fitch ya le bajaron la categoría a los bonos de Paramount a nivel de bonos basura por el riesgo que tienen. Otra agencia, S&P, dijo sí, es verdad, va a ser gigante, pero lo preocupante es que el que lo va a controlar es el más chico de los tres, que es Skydance. Por el momento todo igual está en veremos, porque falta una parte muy importante que es la aprobación de los entes regulatorios. En Europa va a tener luz verde porque tiene una participación muy chica. El tema es en los Estados Unidos. Y encima California ya dijo que está dispuesta a rebotar la operación. El gobernador y el fiscal general de California son demócratas y avisaron que van a hacer un escrutinio muy fino de las consecuencias de la fusión. Aparte, mientras más se dilate, más plata va a tener que poner Paramount por esa cláusula que les conté. ¿Qué puede pasar? Bueno, que California lo rechace, presente una demanda, si la justicia lo admite, ponen una cautelar y bloquea la operación. Ahí los Ellison tienen 3 caminos: apelar, negociar o dar de baja. Por ahora esto es todo lo que sabemos, pero espero que este video les haya servido para entender un poco más de qué estuvo pasando y qué hay alrededor de todo este culebrón. Mientras tanto, yo me despido como siempre. Esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este canal, bueno, pueden mandarme un cafecito, va a estar mi usuario en la caja de la descripción. Yo les recuerdo algo muy importante, que es que se suscriban al canal. Eso me ayuda muchísimo y lo hacen haciendo clic donde dice suscribirse. Y no tengo nada más para decir, así que les voy a dejar por acá los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima. Woo!